Hola, bienvenidos a esta nueva sesión del clan. Soy Iván Casal. Lastimosamente Miguel no nos va a poder acompañar hoy. Y bueno, primero les quiero recordar a los que se conecten al Discord, si es que se conectan, que pueden mutearse para no interrumpir en la entrevista. Y también que pueden hacer sus preguntas en el canal del chat en vivo para contestarlas al final de la charla de nuestra invitada. Y en Facebook también pueden hacer sus preguntas en los comentarios del video y al final estaremos contestándolas. Y bueno, nuestra invitada del día de hoy es Vanessa Diácono. Vanessa es una artista visual que en los últimos 5 años ha trabajado con herramientas de tecnología aplicadas al arte contemporáneo como realidad virtual, realidad aumentada y mixta. Ella usa estas herramientas novedosas e inmersivas para modelar sus personajes en tercera dimensión y expandir el universo creativo. A pesar de que trabaja con varias aplicaciones en VR como Quill, como Gravity Sketch, Adobe Medium, Masterpiece, entre otras, Tilt Brush es con la que trabaja más porque es la herramienta con la que ha desarrollado más su trabajo y la sumerge en un universo creativo y fascinante. Gracias a esto, Vanessa ha tenido la oportunidad de trabajar para museos como el Thyssen-Bornemisza, creo que lo pronuncié bien, y el Museo Reina Sofía. También ha trabajado en canales de televisión y espectáculos culturales multimedia por el gran valor atractivo e innovador en el arte contemporáneo a través de estas herramientas. Hoy Vanessa nos hablará sobre Tilt Brush y el arte del futuro. Con ustedes, Vanessa Diácono. Bueno, me encantaría en principio comentar en esta presentación sobre todo lo que tiene que ver con ese mundo de inspiración detrás del artista a través de estas experiencias inmersivas, ¿no? Que de alguna manera supone el hecho de plantearse el arte del futuro, ¿no? Como un viaje creativo, como experiencias que realmente como artista nos estimulan y nos llevan a explorar herramientas que efectivamente nos conectan con cosas fantásticas. Mi nombre es Vanessa Diácono, soy artista visual y psicóloga. Trabajo también relacionado con investigación y temas de estrategias de innovación. Y particularmente, pues bueno, todo lo que tiene que ver con el arte en realidad virtual, sobre todo con la herramienta de Tilt Brush, con la cual he venido desarrollando pues un conjunto de trabajos. Y bueno, sobre todo lo que me gustaría compartir, más allá de la parte técnica, es, digamos, algunas reflexiones alrededor del trabajo artístico, ¿no? Algunas reflexiones que pasan por el aprendizaje, que pasan por la experiencia pues, de algunos momentos. Quisiera iniciar además con una frase de Mercedes Valdivieso, que es una escritora chilena, que dice: para conocer la realidad no hay nada mejor que la ficción. Y esto de alguna manera me conecta con todo el trabajo que he venido explorando a través de realidad virtual y en general con el avance tecnológico, que efectivamente muchas cosas a veces parecen ciencia ficción, pero realmente forman parte de la realidad, ¿no? Para mí el desafío que supone todas estas herramientas, de alguna forma ese mundo, digamos, fantástico y desconocido, el reto fascinante es hacerlo realidad. Aquí una de las cosas que les quiero presentar es un video que habla, digamos, de manera introductoria y muy poética acerca del trabajo que hago. Mi nombre es Vanessa Diácono. Soy artista visual y siempre he tenido el deseo de trascender mi obra sin límites de materiales y espacio. Y así comencé a experimentar. Con la realidad virtual he descubierto un fascinante universo creativo que me ha permitido alcanzar un objetivo: desvincular el tiempo y el espacio de mis obras, tan poético como pintar el aire. Con realidad virtual diseño experiencias únicas que impactan visualmente al público a través de un lenguaje conceptual, curioso y futurista, capaz de potenciar el valor diferenciador de cualquier industria.
puedo crear infinitos entornos capaces de estimular la reflexión, la imaginación y la reinvención de sociedades sensibles que crean un mejor planeta. Ok. Bueno, y a propósito de todo esto, digamos, otra de las reflexiones tiene que ver con cómo siempre como humanidad hemos tenido como una búsqueda experimental hacia alterar la realidad, ¿no? Hacia, de alguna manera, ver cosas más allá o entretenernos dentro del mundo en el que vivimos, ¿no? En 1957 hubo ¿perdón? ¿Me oyen bien? ¿Perdón? Sí, sí, se está escuchando. ¿Sí? Parece Buenísimo. que hubo un momento en el que no se está escuchando, pero sí. Hubo como un eco, sí, entonces, como reverberancia, entonces por un momento me preguntaba. En 1957 se diseñó esta máquina que vemos aquí a la derecha, llamada Sensorama, con la intención de mostrar un film con sonido estéreo, vibraciones, ay, perdón, y viento y hasta olores, ¿no? Esto, pues bueno, con esa intención, imagínense ustedes, en esa época, pues era como lo más cercano a la realidad virtual. Y otra de las experiencias curiosas que tuve en una exposición que se llama Yo Robot, tuve la oportunidad de verla en Milán, era sobre la evolución de los robots. Entonces, empezaba con una reflexión muy bonita que tenía que ver con cómo desde los inicios el querer atribuirle vida a un muñeco como por ejemplo Pinocho ha sido como una fantasía, ¿no? Alrededor del ser humano. Entonces creo que partiendo de esta idea, ¿no? De cómo a nivel creativo utilizamos herramientas para alterar la realidad, para animar personajes, nos lleva de alguna forma a explorar esa magia creativa o esas capacidades creativas que tenemos como seres humanos. La inmersión para mí supone un mundo desconocido pero fascinante. Y digo desconocido porque pensando, digamos, en los orígenes, y esto es algo que me gusta también como compartir, o sea, no siempre todo fue como muy sencillo, ¿no? A pesar de que son tecnologías muy fáciles y la curva de aprendizaje es súper rápida, en principio para mí resultaba incluso frustrante, ¿no? Porque el ver siempre había estado pintando en 2D y pintar en 3D suponía, pues bueno, imaginar otra perspectiva de las cosas, o sea, yo no vengo, digamos, de una formación ni de la escultura, ni del modelado 3D como tal. Entonces, para mí resultaba algo súper complejo. Y aún así, estas tecnologías tienen este lado noble en el que, pues, efectivamente, puedes aprenderlas de una manera muy rápida. Estos son algunos de recuerdos que conservo esto fue mi primer, digamos, sketch con King Spray Graffiti, que bueno, que es una herramienta para simular que estás pintando con spray. La verdad es que es muy vívido. De hecho, este era como que mi avatar y bueno, aquí está como en la pared. Es muy vívido, además por el efecto que genera el spray en la vida real. He trabajado con spray y, o sea, yo casi que alucinaba el olor. O sea, era realmente muy loco y además que era la primera vez como que estaba probando estas herramientas. Así que bueno, atesoro esta foto, sé que a lo mejor es como cualquier cosa, pero para mí es muy valiosa porque representa el origen de todo esto. Y luego hacía cosas como montajes en fotos equirrectangulares, o sea, para ver, bueno, el efecto cuando me ponía esto, para ver cómo se iban a ver mis murales. Esta foto lo que utilizaba era la Samsung Gear, las primeritas, y claro, me resultaba fascinante el poder ver cómo en una foto 360 podía pintar el mural y imaginar cómo se veía, ¿no? O sea, era como lo más cercano a simular o engañar el cerebro a esto.
Por supuesto, esto supone, esta tecnología, el hecho de que estamos hablando de 6 grados de libertad, que es muy similar a los movimientos que hay en un espacio tridimensional cuando se pilotea un avión, ¿no? Adelante, atrás, arriba, abajo, izquierda, derecho, y los movimientos de rotación. Una de las cosas que por lo general cuando hago conversatorios o este tipo de cosas es aclarar ciertas cosas que están relacionadas bueno, con estas maneras de hacer trabajos con estas tecnologías, la realidad virtual, la realidad aumentada, el mix de esto, que sería la realidad mixta, y luego se habla de la realidad extendida y a veces es importante, parece una tontería, pero aclarar que además no, cuando se habla de realidad extendida es más que todo como un término paraguas y no propiamente una tecnología, ¿no? Más bien que se hace referencia a esa combinación de entornos reales, virtuales, a las interacciones humano-máquina. Y bueno, que esto de alguna manera apunta hacia esto que vinimos a hablar acerca del arte del futuro, ¿no? O sea, de alguna manera refiere a esa realidad extendida. Y lo fascinante de todo esto es que no acaba aquí. Hoy en día sabemos lo que sabemos, pero además por lo vertiginoso y acelerado que es el avance tecnológico, muchas cosas nos van a sorprender y vamos a llegar a hacer cosas que en este momento a lo mejor no imaginamos. En cuanto a las herramientas que utilizo, digamos, en la parte de producción artística, utilizo Tilbrush, Medium, Quill y Gravity, digamos que son como con las que me siento más cómoda al momento de trabajar, algunas mucho más sencillas que otras, pero en definitiva son herramientas con curvas de aprendizaje muy cortas. O sea, antes quizás el hecho bueno, manejar alguna herramienta para hacer algún modelado 3D, quizás implicaba muchísimo más tiempo del que ahora implica, ¿no? Entonces, una de las ventajas que estamos viviendo, no solamente a nivel de estas tecnologías, sino de tecnología en general, es que, bueno, resultan muy amigables y muy fáciles digamos, de internalizar al momento de aprenderlas. Esto que les muestro, que les quiero mostrar acá, también es una cosa como desde el principio de todo y me encanta como enseñarlo porque no, por lo general, pues bueno, siempre se muestra la cápsula que sacó el museo o bueno, propiamente los personajes, pero estas cosas representan para mí como pequeños tesoritos porque hacen referencia a algunas reflexiones que estuvieron vivas en el momento en el que empecé a relacionarme con este mundo. Y esto quizás, y por esto pongo aquí como que el símbolo de cuidado, tiene que ver con cómo viví o cómo aún vivo la experiencia en la que sé que demasiadas horas de inmersión tampoco son buenas, ¿no? Tampoco son sanas en el sentido bueno, que te mantienen primero en un aislamiento, que bueno, se te pueden ir un montón de horas ahí, estás completamente aislado de la realidad, y luego que estas herramientas, por la posibilidad de sus colores y pues, de los movimientos, te permiten de alguna manera experimentar casi que estados alterados de conciencia, ¿no? Es como si estuviéramos hablando de la droga del futuro y no necesariamente para uno engancharse con algo tienes que tener digamos, alguna adicción física, sino orgánica, digamos, sino que también mentalmente son cosas que también el uso excesivo puede ser perjudicial. Sin embargo, aquí en lo que les quiero mostrar, esto es una pequeña cápsula que hice que es como muy onírica, es como yo percibí en ese momento lo que estaba experimentando y claro, le puse como un copy, hice como una especie de video de mucha fantasía alrededor de esto. Entonces, aquí se los pongo.
Bueno, aquí un poco este tema era para mí lo bonito de poder hacer texturas que parecían como hebras de pelo, que eso es algo muy característico de los personajes que trabajo, digamos, en la vida real. Y por supuesto, ahí cuando menciono el tema de las mitocondrias es por digamos, la parte conceptual que manejo en la obra, digamos, la obra formal a nivel de la pintura, ¿no? Entonces, para mí resultaba fascinante y era como hacerme películas cada vez que entraba en Tilbrush. Entonces, claro, era como lo más parecido a vivir como una alucinación, ¿no? Y pasaba horas pegada en ese mundito. De ahí pasé a crear personajes que estaban relacionados con una visión de la sociedad del futuro, ¿no? Además que Tilbrush te lleva como a ese imaginario en el que estás en el espacio, ¿no? Que es como una infinitud eh, donde, bueno, estás ahí desde cero, ¿no? Con tu universo creativo, pudiendo crear cualquier cosa. Entonces, bueno, esta es una muestra, pues, de algunos de estos personajes. Y sobre todo una de las cosas que al menos a mí me resultaba fascinante era no solamente crear el entorno, sino hacer videos ahí, ¿no? O sea, yo me imaginaba como planos, sacaba la cámara, y de alguna manera, a pesar de que Tilbrush tiene por supuesto, algunas limitaciones respecto a otras herramientas, o sea, no tienes una iluminación real, no puedes hacer un modelado 3D demasiado con los niveles de detalles con los que a lo mejor con otras herramientas sí, pero sí que yo extraía de este valor, de esta herramienta como su máximo potencial. Y para mí el sketch, además, cuando grabas, puedes convertirlo casi que en una película. Esto es una reimaginación que hice de la obra de Las Meninas de Velázquez. Y esto lo hice en una oportunidad a propósito del 200 aniversario del Museo del Prado. Entonces, por toda la ciudad estaba todo el tema de las meninas. Y claro, ahí fue cuando en principio me atreví a hacer como la perspectiva de esta obra que tiene tantos personajes y ver más o menos en los planos de atrás que habría. Sin embargo, esta primera aproximación, los personajes no tienen la parte de atrás. Si se fijan, es como solamente la parte frontal y luego desarrollé lo de atrás. Pero bueno, era súper sabroso el hecho de hacerlo, además como reimaginando esos personajes a través de los rostros que yo usualmente trabajo y que son tan característicos de la obra. Pues bueno, esto igualmente, esto es otra obra que reimaginé, esta es la original y claro, el estar ahí es tan fascinante que te permite, si la obra original es así, yo me imaginaba como los cuerpos completos, ¿no? ¿Cómo sería esta obra si tuviese otros detalles? Esta obra se llama La Carta Amorosa y claro, esto es lo que uno ve en el museo, esto es una obra de la colección permanente del Thyssen, eh, y me di cuenta que a partir de estas herramientas puedes de alguna manera profundizar en la parte de la historia de esa pieza, ¿no? O sea, como herramienta educativa me parece brutal, ¿no? Porque es como que estudias la obra al mismo tiempo que la estás recreando. Esto pues igualmente es otro ejemplo y esto que está aquí a la derecha es como un escenario que hice de flores, de pájaros y así pues bueno, hay un montón de sketches que aquí lo que hice fue como seleccionar algunos para esta presentación, pero al momento de extraerlos, no solamente como una importación, digamos, del volumen, sino de mostrarlos como si fuera un video, al momento de que tu cabeza es la cámara, creo que eso me parece un recurso brutal.
Adicionalmente, otra de las cosas que he venido desarrollando tiene que ver con los performance. Esto es con el mismo Tilt Brush, lo que hago para, sobre todo para espectáculos de televisión, se hace un poquito de postproducción y hago como una muestra muy puntual, es decir, no hago un sketch muy elaborado, sino básicamente como siluetas con trazos de luz, los básicos, y salen cosas como estas, obvio, con una voz en off grabada, que pueda contar de alguna manera una historia. Es una cosa como muy puntual que usualmente hago para intros o cierres de eventos. O sea, y lo bonito es que son cosas como muy conmovedoras. Pocas hispanas. A ver, Para ver atardeceres con pigmentos. a ver, perdón. Vanessa Giacono, señores, y este es el arte del futuro. ¿Esto es en el programa grabado en vivo o ¿Cómo? esto fue en el programa en vivo o es un programa grabado y ahí tú hiciste eso? Este programa fue grabado y luego hicieron la postproducción de montar esa pantalla en negro para que se viera así en la transmisión. Ah, ok, Pero hay otras cosas, por ejemplo, la participación de Got Talent, sí, que fue en vivo, y claro, se tomaban como que más riesgos. claro. Pero bueno, para formatos de espectáculos de televisión, esto que se ve así como superpuesto, se ve brutal al momento bueno, de la transmisión en televisión, se ve como más mágico. Sin embargo, por ejemplo, cuando grabamos esto, una de las cosas que ocurrió, que fue súper bonita, es que la presentadora, o sea, tuvimos que grabarlo por segunda vez porque la presentadora en ese momento quedó como impactada. Aparte del plató era bellísimo, o sea, todo se prestaba a que fuera efectivamente como muy como un Mágico. espectáculo, ¿no? Sí, era mágico. Y bueno, y así eso luego, esto lo hice en Televisión Española, luego lo hice en 13, otro canal, y más o menos ese mismo formato. Siempre como con una voz en off grabada, y a partir de este tipo de cosas empecé a hacer trabajos. Por ejemplo, esto fue con Acciona, que es una empresa de energía, que ellos querían hacer como una especie de comercial o salutación de Navidad para todos sus empleados, a nivel pues global, y todo se refería a construir un mejor planeta. Entonces, claro, yo lo que diseñé aquí fueron como unos munditos con energía eólica, con plantas fotovoltaicas. Entonces, fue como que la fantasía de diseñar un planeta mejor con estas tecnologías. Y ellos, esto que está aquí es simplemente la cápsula del comercial, un pedacito se los pongo. Ese no se escucha, creo. Bueno, aquí realmente, digamos que fue mucho más profundo digamos, el trabajo que se hizo a nivel de los sketches. Pero bueno, siempre pasa que a nivel como de las empresas, cuando tienen que sacar una parte como de más de comunicaciones, en este caso, pues bueno, estaba dirigido a ese comercial, y luego por fuera dejaron como esos munditos que podían visitarse, ¿no? Pero ahí básicamente lo que ellos querían reflejar era que, por ejemplo, cuando salía el agua, algún trazo en Tilt Brush reflejara como que sea el agua, ¿no?
La verdad es que en cuanto a la visita de los munditos que creé, era fascinante porque o sea, eran ciudades como con puentes, como con muchísimos detalles, pero claro, el objetivo de la empresa de alguna manera no era mostrar la habilidad de Tilbrush o cómo estaba construida esa ciudad, sino más bien explotar un poco el mensaje de ellos. Y bueno, en este sentido, pues está muy bien. Y uno como artista también, pues te tienes que adaptar a las necesidades de comunicación que salen con las empresas. Lo interesante es lograr, digamos, permear a través de estas herramientas y como artista a ese mundo corporativo, ¿no? Esto que vamos a ver acá fue una colaboración que se hizo con el Museo del Thyssen, el diario El País, que es uno de los diarios más importantes aquí en España, y Vodafone, como empresa de telecomunicaciones que sacaba unas cápsulas que se llaman algo así como el futuro es apasionante, ¿no? Entonces aquí lo que hicimos es que el museo nos permitió entrar unas horas. Hay una obra de la colección permanente que es la bailarina azul de Edgar Degas y yo lo que hice fue como reimaginar esta obra como cómo sería si la visitamos en tercera dimensión. Entonces un poco esto fue lo que pasó. El audio estaba un poco cortado de los videos, pero si quieres puedes comentar mientras se está viendo. ¿Cómo? Que el audio de los videos es como que se corta. Si quieres puedes ir ¿Un comentando corte? mientras... si quieres puedes ir A comentando ver. mientras... Ok, ok. Bueno, de hecho tengo aquí una muestra de, fíjense, es como así lucía como en 2D más o menos el cuadro original y lo que hice fue pues bueno, de alguna manera entrar en el cuadro, ver el vestido de la bailarina, las bailarinas que estaban atrás, o sea, lo impresionante y lo maravilloso de esto es que puedes llegar a ser tan detallista como quieras, ¿no? Es como el hecho de poder manejar tantas escalas te permite un mundo que es completamente infinito, ¿no? Es como si estuvieras casi que en una ingeniería molecular. ¿Sabes? Puedes ir al detalle según elijas a nivel del trabajo artístico. Esto que está aquí es una muestra de, esto lo hice, ya lleva bastante tiempo y fue una prueba, o sea, por eso el video es bastante como casero, solo hice en el metro. Uno de los personajes lo exporté en aquel momento a la plataforma de Poly, que ya no existe, y de Poly lo llevé a una plataforma que se llama, una app que se llama Arise, no sé si todavía existirá, la desarrollaron creo que en Europa del Este, y nada, lo que hice fue proyectar esto como si fuera ese volumen realidad aumentada. Entonces, claro, yo fantaseaba, por ejemplo, con la idea de, imaginen que se pueda geolocalizar cosas que vayas dejando por ahí, dejas una huella y vas dejando personajes con una historia. O sea, yo me inventaba como una fantasía de ir dejando personajes por la ciudad, ¿no? Eso sería interesantísimo. Bueno, esto es un poco a nivel ya, digamos, comercial, lo que hago o lo que ofrezco tanto a empresas que hagan eventos puntuales como centros de arte digital, toda la parte que tiene que ver con performance, que es lo que vimos antes, donde efectivamente, pues bueno, se necesitan unas cualidades del espacio, ¿no? Que la iluminación pueda estar controlada, que haya una pantalla de alta definición, de manera que eso se pueda transmitir, ¿no? Ese espectáculo en directo, son espectáculos muy cortitos,
por eso decía antes que pueden ser como intro o cierre de algún evento. Yo trabajo, digamos, inspirada en algún concepto. Si, no sé, por ejemplo, va a haber una charla de médicos que es sobre el agua. Entonces yo creo algo inspirado en eso. Y luego, ya más a nivel de visitar un entorno, por ejemplo, para lo que les mostraba antes, para museos, de cómo reimaginar una obra y ver a través de varias capas y el hecho de jugar con las escalas, es un tema ya quizás como un poco más lúdico, ¿no? Como explorar una obra reimaginada o algo que haya creado a partir de pues un entorno donde vayas explorándolo y por supuesto la persona que lo utiliza lo tendría que experimentar a través de las gafas y por supuesto nunca, o sea, siempre al final es un ejercicio de imaginación y de curiosidad para la persona que está ahí dentro y el hecho de que, bueno, de que la persona pueda incluso interactuar con eso, porque no es una obra que la vas a, digamos, a dañar, la salvas en otro sketch y ya está, ¿no? Estos son para mí como que las maneras que consigo, digamos, como fórmula para agregar valor a los centros de arte digital. Uno es, pues bueno, creando espectáculos únicos, ideales para inauguraciones, giras, para un público en particular, ampliando el conocimiento de la historia del arte a través de presentaciones 3D inspiradas en pinturas sobresalientes o destacadas. De hecho, tuve la oportunidad de reunirme con un grupo que se llama Ateliers de Lumière, que están en París. Ellos pertenecen a una casa matriz que se llama Cultural Space, que hacen estos espectáculos de proyección. Ellos lo que hacen es toman, por ejemplo, un artista tipo Dalí y cogen la obra de Dalí y hacen animaciones y luego las proyectan. Los espacios son realmente espectaculares y tienen una tecnología de proyección brutal. Tuve la oportunidad de reunirme con ellos para a futuro pues colaborar con cosas que estén más relacionadas con la parte de formación y más, digamos, académica a través de este lenguaje de entretenimiento. Y luego, pues bueno, a través de esta muestra se pueden ver curiosidades, detalles, se pueden explorar obras de arte en 2D y esto suelo presentarlo de una manera como si fuera un viaje poético, muy inspirador, musicalizado, o sea, me encargo de que esa experiencia, digamos, se complemente con algo más, crear habitaciones o rooms con puntos de experiencia VR para permitir que las personas se sumerjan en la pintura escultórica, estimulando la creatividad, la participación activa de los espectadores dentro de una obra de arte. Y esto también supone el hecho de que pones a la gente a que de alguna manera también aprenda, ¿no? Y aprenda incluso de la tecnología, un poco, aunque sea, ¿no? Porque a pesar de que, bueno, cada vez más es mucho más conocida esta tecnología, todavía no es algo, digamos, de uso cotidiano. Ya estarán en algún momento, pues ya disponibles las gafas que sean directamente ya como unos lentes de sol que estén conectadas al móvil y que sea ya más de uso cotidiano como puede ser el teléfono celular. Y por último, pues bueno, desarrollar, esto es algo que está como lo vengo persiguiendo de una manera casi obsesiva, el desarrollar la idea de un museo del futuro, ¿no? Que sea capaz de servir como puente entre el conocimiento y la historia del arte y la exploración de capacidades creativas humanas. Y bueno, para cerrar, esto es una parte del espectáculo del performance que hice aquí en Got Talent. Esto fue, creo, hace ya 2 años. Fue una experiencia súper bonita, fue estresante. Le comentaba a Iván en algún momento que fue súper estresante porque el suelo, como esto es un teatro, el suelo es de madera y yo tenía los sensores de las HTC Vive como con unos trípodes y no podía mover los sensores. O sea, y mi espectáculo era como una danza. Y claro, si movía los sensores, la pantalla se iba azul, esto era transmitido en directo. Fue súper estresante en el momento, pero a la vez súper emocionante. ¿Esto en qué año fue? De pequeño, Esto fue hace 2 años, en el 2019.
viajar por el mundo pintando. Y hoy estoy pintando sobre el aire, pero sobre la superficie más sólida, que es mi mente. Todo eso lo he hecho probando, siempre intentando y errando. Por eso, lo que tiene más valor ha sido errar. Errar nos hace amar lo que aprendemos. Y lo más hermoso de errar es ver la belleza en la que nos hemos convertido. Equivócate y sigue intentando las veces que sea necesario, porque un día lograrás la belleza perfecta. Bueno, un poco esto era inspirando el hecho de intentarlo, de explorar la belleza del error, que para mí todo esto ha sido un camino de ensayo y error, y creo que eh, este mundo sobre todo que nos ofrece la posibilidad de aprender estas tecnologías van de eso, ¿no? De equivocarse, de ensayar. Y bueno, como mensaje final y como, digamos, perspectiva que veo hacia el arte del futuro, pues bueno, qué interesante es poder complementar el mundo artístico que va de lo que tocas y ves a lo que no tocas, pero sí puedes ver, ¿no? O sea, estamos experimentando mundos intangibles que tienen un valor. Y bueno, eso es. Perfecto, Vanessa. Súper chévere tu intervención. Voy a pasar a Oh, tu cámara. gracias. Acá. Súper. Oye, tengo unas preguntas. La primera, A ver. ¿cómo llegan a ti los clientes que quieren algún arte en VR hecho así en Tiltbrush? Como por ejemplo los museos y eso. Ok, fíjate, yo, y creo que es una de las cosas que han sido como búsquedas o apuestas, en principio sin intentar conseguir algo, han sido como, por ejemplo, buscar la posibilidad de que algún medio, algún periodista genere alguna comunicación, así sea en una, no sé, en una revista. Yo la verdad es que tengo muy descuidado el canal de YouTube, no lo reconozco, no soy como muy de abocarme a ello, pero el hecho de dejar registro a nivel mediático, sobre todo cuando un artista se apoya en periodistas para hacer eco y mostrar lo que haces, eso es lo que luego de alguna manera contribuye a generar esa visibilidad. O sea, yo he hecho muchas cosas que a veces no tienen sentido comercial, forman parte de mi esfuerzo, mi tiempo, a veces incluso de mi presupuesto, simplemente con la fantasía de que lo estoy haciendo. Es casi como que creas pequeños proyectos satélites que son no imaginados, pero no tienen un fin último, pero luego eso es como una semilla que dejas ahí y se expande, ¿no? Creo que a veces la tarea del artista va de también construir su propia vitrina y cuando menos lo imaginas, pues bueno, llegan estas cosas, ¿no? Llega el museo. Ya ahora formalmente yo sí toco puertas digamos, con propuestas formales en las que lo intentas, ¿no? Dice, bueno, me gustaría hablar con este museo sobre esto. Hay museos que son mucho más abiertos, otros más cerrados, pero bueno, básicamente es seguirlo intentando y tener la posibilidad de mostrar una vitrina, ¿no? De cosas. O sea, que todo lo que hagan, de alguna manera, no se quede en la gafa, en el sketch, no se quede Claro. en el ordenador, es hacerlo visible a la gente y hacerlo sobre todo inteligible, porque quienes manejamos estas herramientas a veces, claro, en el día a día nos relacionamos con personas que también las manejan, entonces hacia afuera, en el mundo cotidiano, en la vida cotidiana, todavía no es una herramienta de uso
digamos, Diario, claro. cotidiano. Entonces es normal que la gente no esté perdida, no sepa o no tiene idea o no lo ha probado nunca. O sea, eso existe y tenemos que partir también de eso, de que el lenguaje con el que lo comuniquemos sea lo más sencillo posible. Claro. Oye, yo imagino que también luego de tu presentación en Got Talent, ya que fue el 2019, me imagino que Ujú. luego de eso, como también en esa época, aún sigue siendo nuevo esto, pero en esa época era aún más nuevo, porque creo que en el 2017, Exacto. 2016, por ahí recién empezó todo. Entonces, yo me imagino que también hay alguien, no sé, empresas o llegó más gente a Sí, ti para saber sobre estas herramientas y esto, ¿no? claro, por supuesto. Esas son oportunidades que te permiten esa visibilidad y sobre todo que, bueno, o sea, son programas que tienen una audiencia súper grande, a pesar de que lo que yo estaba haciendo ahí era incluso como que rarísimo, ¿sabes? Porque iba la gente a cantar. Claro. Incluso, siempre recibes incluso cosas como de haters, o sea, había gente que me ponía cosas horribles que yo, pero esta gente de qué va, o sea, pero bueno, al final es como ese dicho de mejor que hablen, bien o mal, pero que hablen, ¿no? Claro, A mí realmente esto como experiencia, digamos que no construye sobre el terreno de arte contemporáneo, de cosas formales, pero sí a nivel de visibilidad fue muy bueno. Entonces, toda oportunidad que es lo que yo recomiendo a quienes estamos en este mundo, toda oportunidad de visibilidad es buena, porque no claro, sabes con qué otra puerta te conecta. claro. Y volviendo al tema este de los museos, esas piezas que haces ahí son accesibles para todo el mundo. Es decir, una vez que creas ese arte, alguien va al museo y está ahí en algún lugar donde te puedes poner las gafas y verlas, o simplemente es para como No, promoción. en este momento fue como, por ejemplo, lo que se hizo para el Museo de Thyssen fue Ujú. una cápsula puntual. Sí que hay una empresa con la que colaboro aquí en España que se llama Experiencia Virtual con X, que ellos sí hacen, por ejemplo, instalaciones en museos. Por ejemplo, hicieron una en un museo que está en Burgos, se llama Museo de la Evolución Humana, y ellos, pues bueno, tienen toda la infraestructura para crear centros de experiencias, ¿no? Que ya tienen como que las barandas estas para que la gente se sujete y ese tipo de cosas. Pero por lo general, los museos no, digamos, al menos en este momento, y por eso es que en el cierre de la presentación les comentaba la idea de, bueno, ¿cómo se puede realmente optimizar el museo del futuro, ¿no? Que Ujú. sería súper cool que realmente estuviesen espacios disponibles de complementos para esto. Hoy en día lo que existen son centros culturales de artes digital Ujú. que te permiten esas experiencias inmersivas, pero digamos, los museos convencionales, algunos por supuesto los tendrán, pero en el caso de estas colaboraciones que hice, en este momento no lo tienen como una exhibición permanente, digamos que eso fue algo puntual, se hizo, se generó la cápsula, estuvo ahí un tiempo, lo probaron, pero ya luego se removió. Ah, ok. Eh, con respecto a la herramienta Tilbrush como tal, eh, para las personas que usan otras herramientas como Quill o Medium o cualquier otra creativa en VR, eh, ¿tú cuál dirías que es o cuál dirías que son esas ventajas que tiene Tilbrush sobre las otras, como para que la gente se decida a ir a probarlas? Ok, bueno, Tilbrush, claro, yo quizás como que tengo un sesgo muy grande porque es una herramienta en la cual me siento completamente libre. No es que con las otras no, igualmente sí, pero es una herramienta que en principio digamos, es tan amigable, es verdaderamente una herramienta muy fácil de utilizar. Es una herramienta que frente a otras, o sea, obvio, cada una tiene su valor indiscutible y sirve para lo que sirve, ¿no? Obviamente, por ejemplo, en Quill, si vas a hacer algo más de video, de corto o de animación,
por supuesto que será mejor Quill. Pero Tilbrush te permite al mismo tiempo, o sea, yo me he hecho casi que, claro, con estas limitaciones de lo que les hablaba de la cámara interna, pero casi me he hecho mis fantasías de mis peliculitas ahí que yo juego al camarógrafo, o sea, y lo otro es, por ejemplo, algo que me encantó en algún momento, ¿saben esa parte que les mostraba en el video que se movían como las hebras, que eran como pelos? Eso lo hice, la verdad es que no lo sabía, estoy como que explorando, o sea, el hecho de sumergirte en tanto ensayo y error con Tilbrush es fascinante porque, bueno, vas descubriendo como cositas con esos trazos. Y una de las cosas, hay un trazo que es como eléctrico, que es como... Y no me gustaba para nada. Yo decía, ay, no, qué incómodo, ¿sabes? Porque es como te atormenta el ojo, ¿sabes? Como te altera muchísimo. Pero descubrí que si lo ponías como que en la paleta de colores hacia los colores más, como más opacos, es como que el trazo dejaba de hacer ese movimiento tan persistente y se convertía en una onda súper suave y se movía, o sea, tenía un movimiento que yo decía, ¡buah! No puedo con esto. Entonces, bueno, para mí la invitación con esta herramienta es que básicamente es una herramienta muy sencilla, se pueden explorar muchas cosas a nivel creativo, es como que es sumergirte en un mundo fantasioso para despertar cosas creativas. Ya después si las quieres perfilar, perfeccionar o llevarlas digamos, a otros terrenos o quieres hacer cosas como muy puntuales, mucho más detalladas, pues bueno, las otras herramientas, por supuesto, que contribuirán dependiendo de lo que la persona quiera hacer. Claro, sí, porque cada herramienta tiene lo suyo. Yo he Exacto. tenido la oportunidad de usar algunas, pero Ujú. para mí, o sea, a mí la que más me encanta es Quill porque puedo animar, puedo ilustrar, Claro. como tú dices, se pueden armar historias más largas, películas cortas y todo eso. Exacto. Eh, Exacto. y Tilbrush es más como que para estar ahí en momentos, es decir, para crear momentos en Exacto. específicos. Aunque creo que también tienes una Ujú. herramienta para hacer cámaras y movimientos así. No recuerdo, Sí, pero sí, alguna vez lo sí. utilicé. Sí, sí, sí. Sí, pero es un Exacto. poco diferente. Pero Sí. bueno. ¿Qué otra pregunta? Ya. ¿La pandemia afectó en algo tu trabajo en VR con tus clientes? Porque me imagino que como todo lo que haces es presencial, podría decirse también. Sí. ¿Qué pasó ahí? Sí, de hecho fue muy heavy porque recuerdo, justo cuando explotó todo, como en marzo, yo estaba en Francia y ya, yo tenía una reunión por un evento que se iba a hacer en Madrid y tal, y yo iba a hacer una presentación en vivo, pues por supuesto todo eso se cayó. Mm, Todo lo que significaban eventos donde me presentaba a hacer esto, muerto. O sea, eso realmente pasó como que a un segundo plano, esa parte de performance, digamos. ujú, Incluso en ese momento en el que estaba en Francia fue por una primera reunión con esto que les comentaba de Atelier de Lumière, que es este centro de proyecciones. Esa reunión la cancelaron, o sea, me pasaron un montón de ujú. cosas alrededor de la pandemia, pero claro, al final era como, sí, no estaba vendiendo eso, pero bueno, sí que seguía explorando mis cosas con mi gafa, pero sí en ese momento yo pasé más al mundo, digamos, de mi obra real, porque afortunadamente los sistemas, por ejemplo, de logística de envío, nunca dejaron de funcionar. Entonces mi obra pictórica, digamos, mis cuadros, las piezas que pinto, y todo esto era, digamos, de lo que vivía, ¿no? De poder enviar mi trabajo, pero ya a nivel físico, ¿no? O sea, toda la parte virtual se quedó para mostrar cosas en redes, para fantasear un poco, conversar, pero no para vender. Claro. Sí, igual creo que a todos nos afectó, algunos de manera diferente. Y en cambio a mí, por ejemplo, me ayudó a meterme más en el mundo del VR porque por la pandemia como Claro, que de repente hubo menos trabajo y más tiempo para hacer, o para experimentar. Lo exactamente, importante, creo yo, es exacto. siempre estar experimentando y creando y no parar. Y
O Eso sea, es. como yo siempre digo, si tienes trabajo, trabaja, y si no tienes trabajo, sigue trabajando. Exacto, qué bello eso, me encanta. Es que es así. Sí. Y bueno, por último, ¿estás trabajando actualmente en algún proyecto VR o no? Ok, ahora mismo una de las cosas que quiero hacer es reimaginar, y esto es algo como muy personal, y es lo que les comentaba antes de el hecho de si no tengo un proyecto puntual de algo, yo me lo invento. O Ujú, sea, es lo que tú acabas de decir. O sea, ujú, si no lo tienes el trabajo, hazlo, ¿no? ujú. Porque además, no solamente es dejar un producto, es el hecho de mantenerte de alguna manera conectado a la tecnología, conectado a lo que pueda evolucionar con esa tecnología y desde el punto de vista creativo también mantenerte activo de manera creativa. Una de las cosas que quiero hacer ahora es reimaginar la obra del Guernica de Picasso, pero quizás ya dar como un paso un poquito más allá, de pronto ya metiéndome un poquito más con Quill o eh, no sé, o sea, Sería quiero buenísimo. hacer como, ¿verdad? Porque sabes, a veces es como una de las cosas que me genera mucha curiosidad, es que a veces cuando uno va a un museo, bueno, da fatiga, o sea, efectivamente no te sabes toda la historia que hay detrás de las cosas o, sabes, estas herramientas permiten esa parte como didáctica. A mí es que eso me engancha, sea de una obra de arte o sea de cualquier historia. O sea, creo que además el futuro de muchas cosas tiene que ver con el storytelling, ¿no? Con el saber contar una historia, sea del valor que sea o del ámbito que sea. Y creo que, por ejemplo, Quill eso lo permite. Así que estaremos pronto en contacto para compartir ideas Sí, además, sobre Quill. además en Quill, que tienes la ventaja de que puedes crear tu arte, tu animación, lo que quieras ahí, y lo puedes exportar para el reproductor VR que tiene el Oculus Quest, y cualquier persona lo va a poder ver. Brutal, Entonces, sí me parece una buenísima claro, idea que hagas eso. claro, claro. Ay, me encanta. Sí, bueno, eso sería todo. No sé si tienes algo más que decirnos, que contarnos. Si A ver, no, bueno, no, por esto es, y bueno, lo que sí puedo como dejar de mensaje, digamos, de inspiración, es un poco reforzar la idea de lo que veníamos comentando, de poder sacar tiempo para seguir experimentando. Porque incluso a veces me pasa que tengo las gafas guardadas o no, sabes, como que en el día a día no lo estás haciendo eso todo el tiempo. O sea, creo claro. que en ese momento de ocio, exploración, de dedicarte a algo, la verdad es que consigues unas cosas increíbles como creador, porque incluso en el mismo uso de las herramientas hasta descubres cosas que no Ujú. sabías o te generas mayor destreza. Es lo interesante de que las curvas de aprendizaje son realmente brutales, o sea, no te das cuenta hasta el momento en el que haces tanto tiempo de inmersión que dices, bueno, ya controlas esto muy bien, o sea, y creo que no hace falta un estudio demasiado profundo o que tengas algo adicional para poder entrar en este mundo. Es simplemente dedicarle el Sí, tiempo, explorarlo, hacerlo. sí, creo que las Y ganas, bueno, la curiosidad. Y eso además, es. para mí, no sé si para el resto, pero todas estas herramientas creativas son fáciles de aprender, son muy intuitivas Es porque no tienen un millón de herramientas como los tienen los software tradicionales de 3D, por decirlo así. Es mucho más fácil aprender una de estas herramientas que cualquier otra, y la mayoría son gratuitas, y si cuestan son exactamente, extremadamente baratas exact, para... Entonces sí, muy exactamente. recomendable trabajar Sí, en son, VR. sí, Eh, son súper accesibles. sí. Y bueno, Vanessa, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Muchísimas gracias a ti, Iván. por compartir tu conocimiento. Y bueno, estaremos atentos a si haces algo nuevo, estar pendientes y Claro que compartirlo sí, ya por también. lo menos un poco más atenta a Discord. Menos mal que
O sea, yo estaba como ya abandonada completamente con esto y me parece súper interesante además para, pues bueno, construir comunidad, estar en contacto, compartir ideas, conocimientos y de alguna manera pues crecer juntos. Claro. Bueno, entonces nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias, Vanessa. Chao. No se olviden, chicos, de seguirnos en Instagram, Facebook y suscribirse a nuestro canal de YouTube. En todos estamos como Clan de Artistas VR para que la comunidad siga creciendo. Chao, nos vemos en la Chao. próxima. Chao, chao.